Pero lo que necesitamos hacer esta noche es tener una charla de familia. A veces en cualquier familia hay que sentarse y hay que hablar de cosas serias, a veces hasta difíciles, ¿no? Y eso es lo que vamos a tener esta noche. Estamos viendo en la iglesia ciertos hermanos con interés en construir relaciones con ciertas hermanas. Es una buena cosa, ¿no es cierto? Pero la pregunta viene, ¿no? ¿Y cuáles son las reglas de la iglesia de las relaciones románticas? Entonces, quizás lo que voy a decir va a sorprender a algunos, pero no hay reglas. No hay reglas respecto a las relaciones románticas. La Biblia incluso nunca habla de relaciones románticas. O sea, en ese tiempo todavía los matrimonios eran arreglados. El papá, o sea, él decidió, quiero que te cases con fulana porque son muy amigos de nuestra familia y listo. Así fue. A veces no se vieron hasta el día de casarse. Entonces, eso eran los patrones en los cuales la Biblia fue escrito. Entonces, tenemos que ver que no hay reglas. Lo que hay son principios bíblicos. O sea, por ejemplo, no den oportunidad al diablo. Por ejemplo, ser un buen ejemplo. O pedir consejo. O sea, somos parte de una comunidad, una familia espiritual. No tenemos que llevar la carga sola, no tenemos que ser sabios solos. O sea, podemos aprovechar de la sabiduría de otros para saber cómo hacer las cosas bien. Otro principio, no hacer pecar a otros. Principio de Jesús, ¿no? Y hacer todo por la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo por la gloria de Dios. Pero hay otros principios bíblicos que a veces como están en contra de estos primeros principios. Por ejemplo, pero yo soy libre en Cristo. O yo no quiero hacer las cosas por hombres, sino por Dios. Yo no quiero vivir por reglas de hombres. Y cada persona es responsable por sus propios pecados. Y quiero hacer todo por la gloria de Dios. Bueno, en las dos listas están una sola cosa. O sea, el punto común es hacer todo por la gloria de Dios. Lo que tenemos que entender es hay que combinar las dos listas. No podemos tener el uno sin el otro. Por ejemplo, soy libre en Cristo, pero no quiero dar oportunidad a Satanás porque quiero que mi vida dé gloria a Dios. Amén. O segundo, yo quiero ser un buen ejemplo para los demás, pero no lo hago por hombres, sino porque yo quiero dar gloria a Dios con mi vida. Y etcétera. Podemos seguir combinando las dos listas. En otra oportunidad, tenemos que hablar más profundo acerca de cómo llevar las relaciones románticas sabiamente en nuestra comunidad. Pero hoy no lo vamos a hacer. Pero volviendo a eso de las reglas, la Biblia dice en 2 de Colosenses, capítulo 2, versículo 20. ¿Qué dice? Colosenses 2, 20, perdón. Colosenses 2, 20, vamos a leer hasta capítulo 3, versículo 19. Dice la Biblia, si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas,
se refieren a cosas que van a desaparecer con la luz. Tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. O sea, la Biblia dice, reglas no funcionan. Reglas no tienen poder con los apetitos de la naturaleza pecaminosa. No sirven, o sea, todas las reglas en el mundo no te va a parar si tu deseo es pecar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, por eso sigue la Biblia hablando. Seguimos leyendo. Capítulo 3, versículo 1. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentran su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en la gloria. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice acerca de cómo debemos vivir nuestras vidas? Él dice, tenemos que tener la mente en el cielo. Tenemos que tener la mente enfocadas en cosas espirituales. Eso es la solución bíblica acerca de cómo tratar la naturaleza pecaminosa. Así se hace, enfocados espiritualmente, enfocados en las cosas del cielo. Pero no termina ahí, seguimos leyendo. Por tanto, versículo 5. Hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas, mira eso, ¿no? Versículo 6. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Dejan de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Versículo 12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístense de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístense de amor, que es el vínculo perfecto. Después de una discusión similar acerca del pecado en Gálatas capítulo 5, pasaje que muchos conocemos casi de memoria porque la usamos en los estudios bíblicos que hacemos con las personas. Pero vamos a empezar en versículo 24, o sea, después del listado de
de pecados después de la lista del fruto del Espíritu, termina Pablo el capítulo 5, en versículo 24, diciendo, los que son de Cristo Jesús. O sea, nosotros somos de Cristo Jesús, ¿no es cierto? Entonces los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Hermanos, seguimos leyendo, capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. O sea, sabemos, todos somos pecadores. Todos somos tentados, todos caemos en pecado. No hay nadie aquí, bueno, quizás algunos bebés pequeños que no tienen pecado. Pero todos somos pecadores. Pero lo que él dice es que tenemos que cuidarnos, aun si estamos ayudando a alguien que está en pecado, estamos ayudándoles a salir. Él dice que tenemos que tener cuidado de no caer también nosotros. Puede ser el mismo pecado, puede ser, el pecado es orgullo de sentir, pero yo nunca haría semejante cosa. O sea, el orgullo también es pecado, tanto como es la inmoralidad. Ayúdense, versículo 2. Unos a otros llevar sus cargas, así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta. Cada cual examine su propia conducta. Y si tiene algo de que presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Saltamos versículo 6 y vamos a versículo 7. No se engaña. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No podemos engañar a Dios. Tú puedes engañarme a mí. O sea, yo creo que aún es bastante fácil de engañarme a Dios. Pero no puedes engañar a Dios. Y de Dios nadie se burla. O sea, podemos pensar, pero yo puedo pecar y no va a pasar nada. Pero Dios no es así. Algo va a pasar. Dios está en control. Estamos sirviendo a un Dios todopoderoso que todo sabe. Claro, Él nos ama. Él quiere ayudarnos. Pero si pecamos, no podemos burlarnos de Él. Versículo 9. No nos cansemos de hacer el bien. A veces pecamos porque estamos cansados de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Otro principio bíblico que quiero destacar esta noche está en Hebreos capítulo 3, versículo 12 a 14. Dice, cuídense. Hebreos 3, 12 a 14. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes
tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haya apartarse del Dios vivo. Claro, eso nunca va a pasar, ¿no? Bueno, por algo lo estaba escribiendo. Y por algo dice versículo 13, más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes, de nosotros, se endurezca por el engaño del pecado. Todos podemos ser engañados. El pecado es muy engañoso. Es lo que Satanás hace. Es engañar. Ofrece cosas buenas, ofrece placer, pero es mentira. Él es mentiroso. Y lo que este pasaje dice, creo que lo hemos descuidado mucho, es que en 24 horas tu corazón puede volverse rebelde y pecaminoso. En 24 horas. Por eso dice, hay que hablar todos los días. Hay que animarnos todos los días. Tenemos que tomar el pecado mucho más en serio. Comenzando cada uno por sí mismo. Ahora, lo que voy a decir va a sentir como un duro golpe para algunos. Y a veces después de un golpe así, uno únicamente siente desesperado buscando el aire, ¿no? Es como que te quedas paralizado y no puedes respirar, ¿no? Pero voy a pedir que presten atención a pesar del dolor, a pesar del golpe, porque Dios quiere enseñarnos a través del dolor. Te ruego dejar que el Espíritu de Dios te controle y te ayude en este momento.